Señores padres de familia, buenos días chicos. Hoy nos toca el curso de comunicación. La clase de hoy es escribir mitos y leyendas. A ver, vamos a leer. La leyenda del Huascarán y el Guandoy. Hace muchos años, una poderosa tribu se asentaba en las faldas de la cordillera. Era gobernada por un cacique benévolo. El cacique deseaba que su hija Wandi se casara con un monarca del reino vecino, pero la princesa mantenía amores secretos con Huáscar, uno de los más apuestos soldados de la guardia. Una noche, la princesa fue a encontrarse con su galán, pero fue descubierta por uno de los servidores, que dio parte de este hecho a su señor. Encolerizado, el monarca ordenó que fuera llevada ante él. Te prohíbo que ames a ese hombre. Nunca más volverás a verlo, le dijo. Los dos jóvenes decidieron salvar su amor y se fugaron, pero pocos días después fueron atrapados y llevados ante la presencia del cacique, de cuyos labios escucharon el castigo. Átenlos a la cumbre más alta, exclamó. No merecen mi perdón. La princesa y su amado fueron atados frente a frente en unas rocas que se encontraban en las cumbres más altas. Ahí solo recibieron la inclemencia del frío y la nieve. El sufrimiento les hizo derramar lágrimas en abundancia. Pero un día el dios de los Huaylas se compadeció de ellos y los convirtió en dos soberbios nevados, que se levantaron desafiantes por encima de las cordilleras. La bella princesa Wandi quedó transformada en Guandoy y el apuesto joven en el Huascarán. Las lágrimas de los jóvenes dieron origen a numerosos torrentes que formaron hermosas lagunas, como la de Yanganuco, que se extiende a los pies de la cumbre más alta del Perú, y allí permanecerán siempre como un eterno símbolo de su amor imposible. Ahora, ya como hemos leído, vamos a comprender el texto, ¿no? Comprensión de texto. Marca la alternativa correcta, ¿no? Solamente voy a marcar la que es correcta. Ahí tenemos la pregunta, dice Wandi era elogiada por, y ahí solamente voy a marcar la correcta, ¿no? Porque era la hija del poderoso cacique que gobernaba en las alturas de Yungay. ¿Quién se enamoró de Wandi? Fue un joven oficial llamado Huáscar, ¿no? Entonces voy a marcar la respuesta correcta. C. El padre de Wandi se enfureció al conocer un amor que existía entre Huáscar y su hija. ¿Por qué? Porque odiaba al ejército imperial, ¿no? Por tanto, no concebía a su adorada hija en amores con algún soldado, ¿no? D. Ambos jóvenes sufrieron y fueron muy desdichados porque
porque fueron cruelmente castigados, se convirtieron en unas altas montañas cubiertas de nieve, ¿no? Ahora vamos a ver la estructura. Dice, enumera cómo suceden los hechos. Como ya hemos leído la lectura y ustedes le van a volver a leer, entonces me van a enumerar cuál fue primero, cuál fue segundo, ¿no? Ya, entonces ya nos vamos a ir comprendiendo más la lectura. Ahora vamos a ver qué es la leyenda. Dice que la leyenda es un relato de hechos ficticios, fantásticos, ¿no? ¿Dónde radica lo fantástico de esta leyenda? La leyenda recoge la historia de un amor imposible, ¿no? En la actualidad, ¿podrá pasar lo mismo? Ya nosotros nos hacemos esa pregunta. Los nevados de Huandoy y Huascarán, así como la laguna Yanganuco, ¿son reales? ¿En qué departamento quedan? Acá tenemos un mapa conceptual. Dice, la leyenda dice que es un texto narrativo, ¿no? Anónimo, transmitido de generación en generación, que explica un suceso real, pero transformado por la fantasía popular, ¿no? Sus características son, dice, tradicionalidad. Nacen como relatos orales, por lo cual tienen versiones distintas, ¿no? Veracidad. Se presenta como un relato verídico. Maravillosa. Incorpora elementos fantásticos que causan asombro y admiración al lector. Sus elementos son tradicionalidad. Nacen como relatos orales, por lo que la cual tienen versiones distintas, ¿no? Bueno, esas son sus características que ya lo hemos leído, ¿no? Los elementos, ¿ya? Vamos a ver cuáles son sus elementos. Lugar y tiempo. Eso nos dice dónde transcurren en las regiones o culturas y en qué tiempo, en tiempo lejano o de repente cercano, ¿no? Ahora, personajes pueden ser personajes de animales y plantas o elementos de la naturaleza que sufren alguna transformación. Acción. Son los hechos que siguen el esquema de la narración, ¿no? Ya sabemos las partes de una narración: inicio, nudo y desenlace, ¿no? Ya sabemos cómo iniciamos y cómo es el nudo y en qué termina, ¿no? Para crear una leyenda debemos elegir un hecho real e histórico. Elegir y descubrir a los personajes, otorgándoles cualidades o características extraordinarias, fantásticas. Representar los lugares y momentos en los que se desarrollan los hechos con mucha ficción. Decidir un final asombroso para la leyenda. Lee y analiza la siguiente leyenda. Cuenta una vieja leyenda que un joven esclavo de Roma llamado Andrócles huyó hasta África. Se refugió en la selva africana, donde encontró un león que gruñía de dolor. Andrócles empezó a temblar de miedo
pues el león parecía herido de una pata, y un animal herido es demasiado peligroso. El joven esclavo quedó paralizado por el miedo y miraba fijamente a la fiera que caminaba muy despacio cojeando. Por los gemidos que profería el animal, el joven esclavo se dio cuenta que sentía mucho dolor debido a una astilla que tenía clavada en una pata. Andrócles, con mucho cuidado, se acercó al león y le arrancó la astilla de la pata y luego lo vendó con un pedazo de su túnica. La fiera comprendió que el joven quería curarlo y no puso resistencia. Luego se marchó cojeando, pero aliviado de su dolor. Años después, Andrócles fue capturado por soldados romanos y conducido de nuevo a Roma en el barco que lo llevaba de regreso y encadenado. Andrócles pensaba con tristeza en el castigo que le esperaba por haber huido, pues como escarmiento para los nuevos esclavos que intentaban huir. Andrócles fue condenado a morir en el circo romano. Eran tiempos crueles en que los romanos se divertían viendo luchar a los gladiadores contra las fieras salvajes capturadas en la selva africana. Andrócles fue dejado solo en medio de la pista del gran circo romano, donde soltaron a un león furioso y hambriento para que lo devore. Fue grande la sorpresa de todos cuando el terrible león llegó junto a Andrócles. Se le acercó mansamente y le lamió las manos. El joven esclavo se dio cuenta de que trataba del mismo león a quien la otra oportunidad él había curado en la selva, y que hoy también había sido capturado por los romanos, pero no había olvidado a su amigo y benefactor. Como ya hemos leído, ustedes lo van a volver a leer y vamos a desarrollar algunas preguntas. Dice, comprensión de lectura. Busquen en el diccionario el significado de las siguientes palabras. Luego crear oraciones con cada una de ellas. Por decir, leyenda, gruñir, esclavo, gladiador. Ahí también nos piden resuelve pupiletas, ¿no? Ahí vemos un pupiletra que vamos a ir resolviendo con colores. Ahí también nos dicen el número 3, contesta las siguientes preguntas. Como ya hemos leído, ¿qué valores se encuentran en la lectura? Y ahí vemos, dice por la parte de León y por la parte de Andrócles. Número 2. ¿Cuál es la enseñanza de esta lectura? Número 3. Si hubiese sido el león, ¿cómo hubieses actuado frente a Andrócles? Número 4. ¿Qué significa? El león se le acercó mansamente y le lamió las manos. Ya bueno, entonces ya tenemos que leer bien para poder desarrollar las actividades que se les está dejando en las hojas de aplicación.